¿Cómo no dar gracias al Señor por los frutos producidos por el camino neocatecumenal en sus más de 30 años de existencia? En una sociedad secularizada como la nuestra, donde reina la indiferencia religiosa y muchas personas viven como si Dios no existiera, son numerosos los que necesitan redescubrir los sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente el bautismo. El camino es, sin duda alguna, una de las respuestas providenciales a esta necesidad urgente. Contemplamos vuestras comunidades. Cuántos redescubrimientos de la belleza y de la grandeza de la vocación bautismal recibida. Cuánta generosidad y celo en el anuncio del Evangelio de Jesucristo, en particular a los más alejados. Cuántas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa surgidas gracias a este itinerario de formación cristiana. De un discurso del Papa Juan Pablo II a un grupo de catequistas y presbíteros del camino neocatecumenal, pronunciado el sábado 21 de septiembre de 2002, por lo que habría que actualizar los años que ya cuenta en su haber el camino neocatecumenal. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy tenemos el inmenso placer de contar otra vez con el profesor Ángel Barahona. Yo creo que ya es la cuarta vez que has venido, ¿no, Ángel? La tercera o la cuarta. Por ahí anda, sí. Sí. De muchas. Ya le conocemos, efectivamente. Ya le conocemos muy bien, que es profesor. Lleva muchos años siendo profesor aquí en la Universidad Francisco de Vitoria. Un gran especialista, muy reconocido por sus estudios sobre René Girard, entre otras cosas, pero luego también un gran teólogo y una persona interesantísima para charlar y para hablar. Y luego tenemos también, por primera vez, y no la última, a Cris Sendra, que es también muy amiga nuestra, profesora, doctora, se doctoró en doctorado en Humanidades sobre Flannery O'Connor, grandísima autora estadounidense. Y luego algo que para nuestro club es muy importante, que es madre, recientemente además, pero es madre de familia, por lo cual ya has superado esa especie de nivel que se necesita para poder hablar con conocimiento de causa en este podcast. Entonces, aquí no invitamos a gente que no... Si queremos hablar sobre temas serios, invitamos a gente que sea padre o que sea madre, porque entendemos que se necesita eso, ¿no? Y luego tenemos aquí a nuestra reencarnación de Miguel de Cervantes, ¿no? Llamada la Manca de Lepanto por Santibel, nuestro capitán Dalroy. Nuestra queridísima Ana, que pues eso, es baluarte femenino indispensable de este podcast. Y ahora tenemos a nuestro querido Javier Rubio, Mr. Pump, en la historia original del Club Dalroy, y 2 veces doctor y amigo querido y entrañable. Uh-huh. Bueno, hoy nos hemos traído a estos invitados queridos, amigos, y por un tema que queremos traer aquí, y es que ellos son miembros del Camino Neocatecumenal, y queríamos empezar en el Club Dalroy una experiencia que a todos los miembros del club nos parecía muy interesante y muy, muy importante también en este momento que atraviesa la Iglesia, que es el de conocer un poco más de cerca las distintas realidades, los distintos regalos y dones que nos ha hecho el Señor a través de los distintos carismas y movimientos. Entonces, realmente esta va a ser la primera de una serie de episodios que dedicaremos a conocer en mayor profundidad estos regalos que a veces tenemos cerca y no los conocemos, o lo que es peor, los conocemos solo a través de nuestros prejuicios, y que hacen un flaco favor a esta mirada de admiración que deberíamos tener los unos sobre los otros, ¿no? Alegrándonos de los dones que también el Señor derrama en otras realidades. Entonces, el propósito de teneros aquí, entre otras muchísimas cosas de las que podríamos hablar con vosotros, pues es que hoy nos hicierais un poco partícipes, no como representantes del camino neocatecumenal, sino desde la experiencia de haber sido beneficiarios, ¿no?, de este regalo de la Iglesia, desde vuestra experiencia como parte de este carisma, pues que nos contéis un poquito, que podamos situarnos también pensando en aquellos que lo conozcan muy poco o que apenas hayan oído hablar de ellos, y que nos perdonen también los que ya sean expertísimos en todo y lo conozcan, pero queremos ponerle carne, ponerle rostro a esta experiencia, y que nos ayudéis a entender bien, ¿no?, para que podamos dar gracias con vosotros por esto que estamos seguros que es un regalo por los frutos evidentísimos, como decía Juan Pablo II en la cita, de los que todos en mayor o menor medida somos testigos. Justo. Y entonces queríamos empezar, si os parece bien, por supuesto, que aquí los importantes sois vosotros,
que nos contéis un poco sobre la historia, de dónde surge la idea del camino neocatecumenal, sus fundadores, cuál es un poco ese contexto, ese humus histórico y cuál fue la idea y los primeros pasos de esta grandísima institución. ¿Quién, yo empiezo? Sí, por ejemplo. todo tuyo. Bueno, no todo el mundo sabe, ¿no?, que los iniciadores del camino, que es como nos gusta que se nos llame, camino neocatecumenal, no movimiento, porque es simplemente una pretensión de inaugurar una iniciación cristiana de adultos en el seno de la parroquia, cerrado en la parroquia, ¿no?, sobre todo por la idea de que el bautismo es el origen de todo, y el redescubrimiento del bautismo, ¿no?, para adultos, hayan sido ya bautizados o no sean bautizados, pero que ese redescubrimiento se tenga en el seno de la parroquia. Pues los iniciadores son Kiko Argüello y Carmen Hernández, ¿no? Luego algunos presbíteros han ido pasando en el equipo internacional, porque sin presbítero no hay equipo de evangelización, pero el que ahora está es Mario Pecci, ¿no? Uh-huh. Kiko era un joven, ¿no?, con un arte, un don que le había recibido el Señor, que era la pintura. Fue Premio Nacional de Pintura. Uh-huh. Pero era un artista y un bohemio y un buscador, y un buscador que va hasta el final de la búsqueda, ¿no? Y tuvo un periodo intenso de crisis, se dedicaba a jugar al ajedrez sin parar, ¿no? Pero se encontró con los cursillos de cristiandad, ahí tuvo una conversión, y ahí se quedó en ese movimiento de la Iglesia que en aquella época era importante, los cursillos de cristiandad. Hasta que un día una de las chicas que trabajaba en la casa de sus padres, viendo que la escuchaba, le pidió por favor que fuera a su chabola, que vivía en Palomeras, porque su marido la maltrataba, era un alcohólico, etcétera, ¿no? Como todos han muerto, se puede hablar con tranquilidad. Y Kiko tuvo a bien, ¿no?, el quedarse, digamos, con esta llamada de urgencia de ayudar a esta mujer, no sabiendo cómo. Y fue a la chabola y vio el panorama, ¿no?, de una realidad social que en aquella época era muy, muy dura. Y vio de quedarse, ¿no? Él intuyó que si Dios estaba en algún sitio era en los pobres, y pensó que esa experiencia la tenía que tener para que Dios realmente aconteciera en su vida, facilitarlo por el contexto. Y se quedó allí, en su chabola, etcétera. Al poco tiempo empezó a rodearse de chicos que eran chaperos o ladrones, los que vivían al margen de la sociedad en aquella época, prostitutas, etcétera. Él tocaba la guitarra espontáneamente, él abría la Biblia, ¿no?, en plan franciscano, daba una palabra, y aquello empezó a crear un clima, ¿no?, que ellos llamaban comunidad, ¿no? Y de esos algunos han perdurado, ¿no? Los que no han muerto, acaba de morir el último que entró en el camino en esa circunstancia, José Agudo, que era quinqui, que se dedicaba a la quincallería, ¿no? Tiene un hijo presbítero, familia en misión, alguna hija, 11 hijos, algún adoptado, que se fue a Perú como familia en misión, fueron los pioneros, etcétera, y ha muerto este año pasado. Él estaba en ese contexto, se quedó a vivir ahí, daba clases de Bellas Artes en un instituto. Y Carmen, por otro lado, era una chica de buena familia que tuvo una llamada del Señor muy potente en una orden religiosa. El problema fue que esta orden religiosa, que la estaba preparando para irse a la India, en un momento determinado, ella, que era una joven impetuosa y con un carisma enorme, quería implementar algunas novedades, ¿no?, en ese carisma, que tenían que ver con cómo ella se estaba enamorando de lo que estaba sucediendo en la Iglesia en el proceso de desarrollo del Concilio Vaticano II. Sí. Y en un momento determinado en la orden pensaron que no cabían aquellos que tenían ideas que no encajaban en el programa, en el carisma de esta orden, ¿no? Y fue expulsada de la orden. Entonces, en ese ínterin de no saber dónde ir, bueno, la historia es muy larga y está toda escrita en un libro maravilloso de Aquilino Cayuela, que es un profesor del CEU de Valencia, que fue familia en misión en Berlín,
que se titula Carmen Hernández, ¿no? Notas biográficas, que está en la BAC. Y bueno, y ahí está toda la historia, no la voy a contar. La cuestión es que ella buscaba a alguien para llevárselo a Bolivia, porque ella tenía un proyecto de iniciar algo, de crear algo dentro de la iglesia, y había hablado con un obispo de Oruro para irse allí e implementar esa idea que ella tenía de formación cristiana, ¿no? De evangelización. Y una hermana suya que se dedicaba a la ayuda a los pobres, etcétera, le dijo: pues hay un chico en Palomeras, en las Chabolas, que tiene un ímpetu evangelizador enorme, ven y te lo presento. Bueno, hay muchas historias, pero en ese libro están ahí. Ella fue, y cuando vio a esta gente, que no era una élite, que eran los marginales, los descartados de la sociedad, que hablaban de comunidad, que interpretaban la palabra y daban unos ecos existenciales crudos, enormes, ¿no? Dijo: ¿pero esto qué es? Ella, que venía de una élite familiar y de una élite también eclesial, de repente se encuentra con esa realidad. Pues nada, le construyeron una chabola. Ella construyó con otros de estos hermanos que formaban parte de esta comunidad de marginados una chabola y se quedó allí a vivir. Y ella es la que realmente llevaba una formación teológica seria, ¿no? La que tenía leído todo, absolutamente todo, la que tenía una pasión enorme por la cultura, ¿no? Eclesial, y la que tenía metido en lo profundo el Concilio Vaticano II que estaba desarrollándose, ¿no? Tuvo una experiencia en Israel, porque ella fue a las fuentes primero, ¿no? En ese paréntesis. ¿Qué hago mientras encuentro el sitio para irme a Bolivia, o encuentro el sitio para encontrarme yo en la iglesia haciendo algo, aportando algo? Y estuvo un tiempo grande en Tierra Santa. Se fue con una tienda de campaña y una amiga suya, haciendo autostop, viviendo todos los lugares de Cristo en Israel, en Tierra Santa. Incluso estuvo en la llegada de Pablo VI. Estuvo con el padre Gautier. O sea, era una mujer inquieta, aguerrida y valiente, etcétera, que tuvo muchas experiencias en Tierra Santa y que se quedó impactada por la importancia que tenía conocer qué es la religión judía para poder entender a Jesucristo. ¿Tiene algo que ver este recorrido de Carmen por Tierra Santa con la presencia actual del camino en Tierra Santa? Absolutamente, sí. De hecho, o sea, toda, digamos, la teología subyacente, ¿no? El amor que tenemos al pueblo judío deriva todo de la experiencia impactante de Carmen en Tierra Santa. Y la idea de que no se puede, o sea, de que Tierra Santa es el quinto evangelio. Y entonces hay que ir a la geografía para poder entender todo, ¿no? El descendimiento kenótico de Cristo en el Jordán, al punto en tierra firme, ¿no? más profundo de la tierra, en los elementos que hay en torno al lago Galilea, que son toda una experiencia de fe profunda. Carmen los tradujo muy bien, ¿no? Y ese amor por Tierra Santa es la que nos ha transmitido a todos, ¿no? El hecho de que hayamos este año inaugurado la Domus Betania, sí. Y estamos dentro del proyecto de la Domus Jerusalén, y que ya tenemos una Domus Galilea en el lago, es justo fruto de este amor a la Tierra Santa inoculado por Carmen. Bueno, ella se quedó a vivir allí, y entonces es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, fueron viendo que por un acontecimiento puntual, y es que quisieron tirar las chabolas de Vallecas y las tiraron para hacer la uva de Vallecas. Kiko, en no saber qué hacer, llamó al arzobispado, y Monseñor Morcillo tuvo una acción importantísima ahí, porque fue a las chabolas, y cuando vio aquella realidad se quedó impactado, ¿no? Él, que era un parlamentario del franquismo, de repente ve a un tipo que habla de Jesucristo con esa potencia en medio de las chabolas y se queda enamorado. Pero le dice: esto tenéis que llevarlo a Roma, porque desde ahí parte aquello que se fragua en la iglesia. Y el Kiko, sin saber cómo hacerlo, pues llevaba una carta de recomendación al cardenal de Lacua, que perdió. Y como no sabía qué hacer, dice: pues empezamos como en Madrid, nos vamos a las chabolas en Roma. Allí en las chabolas en Roma conoció a gente muy importante ahora en el camino, que es el itinerante que lleva todo Estados Unidos, Giuseppe Genarini, su hermano Stefano, que inauguró todo el camino en el este de Europa, desde Polonia hasta tal, que eran gente que trabajaba en aquella época con la pobreza en las chabolas de Roma,
y él empezó a predicar el querigma. Estos se quedaron impactados porque venían desde la izquierda radical, estaban en Roma efervescente del 68, las brigadas rojas, todo ese tinglao, y se quedaron impactados por el querigma, y entonces formaron esa primera comunidad en Roma. Y luego ya eso lo contaremos después si cabe, ¿no? De cómo empezó a extenderse por las parroquias, por la visión que empezaron a tener los párrocos de que esto tenía que salir de ese ambiente y ser llevado a todas las parroquias del mundo. Sí, sí. A mí me llama mucho la atención que, revisando un poco la impresión de los papas en general con el camino, uno de Pablo VI recibió el camino como una bendición, como una encarnación de la voluntad del concilio, de una posibilidad del Concilio Vaticano II en la Iglesia. Y luego Juan Pablo, creo que con Juan Pablo I entrasteis en Venecia, ¿no? El camino entró en Venecia. Sí. Y luego Juan Pablo II también es notorio que también ha tenido muchos gestos de reconocimiento hacia el camino. El Papa Benedicto XVI él fue el que firmó los estatutos del camino, ¿no? Y ahora con el Papa Francisco igual. Pero a mí también no me extrañaría nada que en esta historia obviamente hubiera también muchas dificultades, conociendo como conozco también la lógica de la Iglesia institucional, ¿no? Entonces, Kiko, de lo que vosotros conocéis, de lo que os haya contado un poco también, ¿habla algo de estas dificultades y de cómo las afrontaron y de cuál fue el testimonio que...? Sí, la transparencia es total, no sé... ha habido dificultades enormes salvadas por la acción explícita de los papas, que han querido conservar la genuinidad o la originalidad de lo que el Espíritu Santo y la Virgen María le habían inspirado a Kiko. Y uno de ellos era dónde ponemos la paz, cómo celebramos la Eucaristía en pequeñas comunidades, por qué en sábado, por qué comulgábamos en la mano, y aquello fue pionero en los años 60, sentados en un entorno muy familiar o muy comunitario, etcétera. Todas esas cosas han sido perfiladas a lo largo del tiempo y consolidadas en los estatutos, con algunas modificaciones, pero con un respeto absoluto a lo que el Señor le había inspirado a Kiko. Y los papas son los que lo han ratificado. Qué bien. ¿Y cuál es vuestro testimonio así biográfico? Ya me callo. Vuestro testimonio así biográfico de cómo conocisteis el camino en el contexto, si es un contexto familiar o si es algo que conocisteis desde fuera. ¿Cómo fue que...? Porque Palomeras no estabais. No, ya no. Lo damos por sentado. Bueno, en mi caso, yo es que he nacido dentro del camino. De hecho, he nacido gracias al camino, porque yo soy la cuarta de 9 hermanos y sé que mi vida ha sido porque mis padres han estado abiertos a la vida por el camino. Y mis padres se metieron en el camino, pues te parecerá una tontería, pero para que se vea que Dios se sirve de cualquier tontería, porque mi madre en clases de religión, el sacerdote era del camino y le subía puntos y hacía las catequesis del camino. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Qué maravilla. Cualquier cosa vale. Así de maravilloso. Entonces se apuntó ella y algunas de la clase más, que todavía están en su comunidad de Córdoba. Porque claro, a ver, esto es un itinerario, no sé si algunos lo dejarían o no, pero... ella lo vio y lo vio como algo real, porque también ella había visto en su vida porque la falta de fe, o sea, que la fe era una cultura, pero una cultura ya vacía de fe. Entonces, ella vio ahí una fe real, en la que podía vivir en comunidad, efectivamente, pues todo lo que la iglesia enseña. Entonces, claro, ella lo vivió así y ya estuvieron abiertos a la vida con mi padre, que se metió después al camino, también pues porque mi madre le dijo, él no quería meterse ni de broma, y mi tía le dijo algo así como, pero tú quieres ser feliz, pues entonces métete. Y entonces él se metió y hizo la catequesis y efectivamente todavía están ellos pues en San José, están caminando. Y nada, y nosotros hemos vivido esto desde siempre. Entonces, claro, yo era chiquitita y cuando eres pequeño siempre vas con tus padres a la Eucaristía. Entonces, claro, tú de pequeño ya estás en la comunidad de tus padres viendo una serie, ¿no?, de familias, de matrimonio, un montón de niños, porque claro, todas las familias están abiertas a la vida, y vive eso desde pequeño y francamente es que es precioso, ¿no? Porque vives los cantos, porque el camino tiene también una serie de cantos inspirados de Kiko. Los cantos de siempre, no hay algo que se te queda. Luego en casa es que se vive de una experiencia. O sea, yo, claro, tenía la experiencia de ver a mis amigas de fuera del camino y ver cómo nosotros vivíamos la fe,
Y era otra cosa, ¿no? Porque en mi casa, para comer se rezaba. Antes de dormir siempre rezábamos. Venían mis padres, rezábamos todos juntos, cada uno hacía su petición, el Padre Nuestro, el Shema, porque en el camino casi siempre se reza el Shema, ¿no? Que es otra de las cosas que trajo Carmen, una oración preciosa, que es la que Cristo también habla de ella en el Evangelio. Y que a día de hoy yo la sigo rezando toda la noche antes de dormirme, porque, claro, porque ya lo tienes como que forma parte de tu vida, o sea que al final ves que la fe es tu oxígeno, por así decirlo. Entonces vas viendo cómo toda esa comunidad de mis padres se va haciendo carne en ti de alguna manera, y luego tú tienes tu propia comunidad. Cuando ya alcanzas una edad, pues ya haces la catequesis, que en su día hicieron mis padres, y ya tienes tu comunidad. Y ya ahí empiezas a vivir lo que es tu propia fe, ya al margen de la fe de tus padres, o sea, ya una madurez, ¿no? Que claro, tú te enfrentas a diferentes situaciones y vas viendo si el camino, claro, aquí hay respuestas de todo tipo y cada experiencia es diferente. Pero la mía ha sido pues ir madurando en la fe, ir viendo cosas que en un momento determinado no ves en tu vida, pero que luego el camino te va iluminando. Estás alimentado todo el rato con la palabra, alimentado con los hermanos, con la oración. Yo lo siento muchas veces que tenemos un ejército de gente que reza cada vez que lo pide, y eso es... No, eso es maravilloso. Eso es una maravilla. Entonces, claro, al final, pues eso, es una experiencia como muy amplia, pero que viene desde chiquitita. Entonces, para mí el camino, ya te digo, es como la fe se ha hecho vida en mi caso, y que no entendería mi vida sin eso, ¿no? Sin haber vivido la fe así, y que se me hubiera transmitido así, y finalmente tenerla, y ahora yo desear con todo mi corazón que ojalá algún día mi hijo pueda vivir esto mismo, ¿no? No, yo escuchándote, Cristina, pensaba, y seguro que Javier piensa lo mismo, que firmábamos, ¿no? Para que nos vaya así de bien en la transmisión de la fe de nuestros hijos, es que es algo que nos causa temor y temblor, ¿no? Pensar, y creo que no solo escuchándote, sino tengo la suerte de tener muy buenos amigos, ¿no? Que pertenecen al Camino Catecumenal, y si algo veo en ellos es que algo hacéis muy bien en el camino para que tengáis el éxito que tenéis en la transmisión de la fe intergeneracionalmente, que creo que esto es uno de los fracasos que hemos vivido en la Iglesia en las últimas décadas, que cada vez las iglesias se vacían más porque no se produce una transmisión de la fe en las familias, y cuando uno se hace adulto, más allá de tomar la comunión y que le regalen la PlayStation y todo el kit de chismes que te regalan, ya no hay vivencia más allá de esto, porque no hay una vivencia real que transmitir muchas veces. Claro. Y esto que decías, ¿no? de vivir impregnado tanto en casa como incluso nutrirte también de la vida comunitaria de tus padres, me parece que es clave del éxito. Y luego escuchándote... Y los laudes también, que decía antes Ángel, eso es muy clave, porque todos los domingos, y además que muchas veces de niño te da mucha pereza. O sea, yo me acuerdo que además mi padre nos hacía vestirnos bien. Cuéntanos, que nos lo habéis contado en el café, pero para los que nos ha gustado mucho, para los que no conozcan esto, ¿qué es esto de los laudes del domingo? A ver, los domingos, las laudes. Como sí, los laudes se hacen por la mañana el domingo, y es como toda la familia se reúne y rezan pues, la liturgia de los laudes por la mañana. Y además, al rezar el Evangelio del día, que no, claro, el domingo, el Evangelio de la misa, pues se suele dar la experiencia. Es una liturgia doméstica, o sea, sí. Ponemos un mantel, una vela, exacto, una Biblia, una cruz. El padre oficia en esa liturgia doméstica de maestro, ¿no? Uh-huh. Pero es una liturgia doméstica. Sí, no, eso es una inspiración maravillosa. Mi madre nos hacía vestirnos de la Eucaristía del día anterior, o sea, no teníamos que vestir... Te vistes con dignidad, no estás en pijama ni nada, exacto. Es poner a Cristo en medio de tu casa, en el centro de todas las cosas. Es lo que te digo, que tú dices, yo de pequeña decía, pero qué pereza, pero ¿por qué nos tenemos que vestir? ¿Pero por qué? Y todos los días intentaba ir en pijama y todos los días me mandaban a mi cuarto a cambiarme, ¿no? Era así, domingo tras domingo. Siempre intentábamos hacer ahí a ver si podíamos colarla y nunca la colábamos. Claro, luego ya, cuando eres madre, pues te das cuenta de toda la importancia que tiene... De que transmites la fe por ósmosis. Efectivamente. Sí que lo es, sí. Nosotros hemos hecho este ciclo de conocer, para tomar ideas y copiaros a todos, ¿no? Irnos nutriendo de lo mejor de cada Sí, pero ahí está el resultado. Los 9 están en el camino, los 9 se están casando, abiertos a la vida, los 9 tienen cada uno su propia comunidad.
Por eso mis hijos igual. Que escuchándoos a vosotros y sabiendo pues de los frutos que ha dado tanto la experiencia, ¿no?, de los padres de Cristina como la que veo también en los hijos de Ángel, digo, claro, algo muy bien hacéis para que esto ocurra, porque esto no... Y luego no es un regalo del espíritu, no es que lo hagamos bien, porque si lo podemos hacer, lo hacemos peor de lo que podíamos hacerlo. Y yo soy un obstáculo totalmente a la gracia, porque los laudes no son así de idílicos. Había que pelearse, no querían, o sea... Pero lo mismo pasa cuando te pones intentas poner a tus hijos a rezar por la noche. Todos quieren ir al fútbol por la mañana con sus amigos a no sé dónde, pero siempre te es una batalla enorme, pero una batalla en la que sales victorioso, claro. Si eres fiel, yo me refería que ahí había una inspiración muy bien recibida por los frutos que ha dado, o sea, claramente. Y yo escuchándote, Ángel, pensaba también, cuando has contado esta historia, que digo, es que es impresionante. O sea, cuando has contado la historia esta de las chabolas, o sea... Es decir, es que humanamente es un poco como volver a los inicios del cristianismo, decir, o sea, humanamente qué probabilidad de éxito tienen 12 desahuciados, ¿no? Que han puesto en duda, que han dudado 1000 veces, que cuando ya está el señor a punto de ir le dices, ahora cuando vas a restaurar la realeza de Israel. O sea, dices que, y esto lo mismo, ¿no? Dices, qué probabilidad humana, ¿no? Desde el plano humano que decías, hay que de esto salga la realidad que hoy es el camino, que como tú has ido, se dejaba intuir cuando decías, cuando se llevó el camino a tal sitio, a tal otro continente, decir, claramente, o sea, esto humanamente no es posible. O sea, uno se lo propone, yo escuchándote decía, uno se propone hacer esto y además con esta logística, ¿no? Que pierdes la carta por el camino, con estos medios, y es imposible, ¿no? O sea, que aquí hay... Y luego me parecía una cosa preciosa esta intuición, ¿no?, de ir a los más pequeños, a los más pobres, porque antes Javier y yo, antes de que llegarais, que hemos tomado un café antes, decíamos, bromeando un poco, pero decíamos que uno de los síntomas de buena salud de los distintos carismas o de una parroquia, cuando va a una parroquia, es que haya gente rara, gente... Sí, o sea, gente que dices, pues que no cabría en otro sitio, ¿no? Y uno llega y ve esto y dice, esta parroquia funciona, ¿no? Aquí no es todo el mundo perfecto, no es todo el mundo estupendo, no tiene una apariencia de serlo, al menos. Y esto es una maravilla, ¿no? Porque algo que empieza así, apoyándose en los pequeños, es como empiezan las cosas del Evangelio, que también es como una manifestación de cómo Dios hace las cosas, ¿no? Que es el que lo hace. Y yo querría lanzar una pregunta, que nos contáis un poquito cuál es la propuesta, que lo habéis ido diciendo, ¿no? Un poco se intuye de esta vida comunitaria, luego también esta vivencia de iglesia doméstica. La importancia de la liturgia. La importancia de la liturgia, esto que ha dicho Ángel, muy importante al principio, de que el camino no quiere ser un movimiento porque está llamado a ser parte de la pastoral de la parroquia, estar muy incardinado en la parroquia. Un poco que nos sintetizarais, para quien no lo conozca, has nombrado también esto de la Eucaristía, creo que habéis dicho la convivencia en algún momento, que nos contaréis un poco cuál es la propuesta, de una manera un poquito sintética, de pastoral, este itinerario, ¿no?, que se llama de renovación del bautismo, un poquito, cómo se da en el día a día, cuándo reunís, cómo funcionáis, ¿no? Como que nos podamos imaginar un poquito la vida, cómo es estar en el camino neocatecumenal. Me mira Cristina a mí, bueno, pues... ¿Qué toca esto? Te lo va a explicar mejor. Todo empieza por una propuesta abierta. Vamos por las calles, vamos en la parroquia, en los domingos anteriores al inicio de la catequización, anunciamos las catequesis e invitamos a los otros. Vemos, por ejemplo, que cada vez la gente que viene a las catequesis ahora son gente salada, que llamamos, ¿no? Es decir, alguien que conoce a alguien y dice, miradlos cómo se llaman, yo quiero estar donde están estos, ¿no? ¿Y a dónde se les invita? A que vayan un lunes a la parroquia y se les dan unas catequesis, que es un itinerario de la catequesis primitiva cristiana, ¿no? Que desde la Didache hasta San Agustín, nosotros, Kiko y Carmen, lo único que han hecho ha sido traducirlo a la actualidad, lo que funcionaba en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. El centro de esas catequesis es el querigma, el anuncio de la victoria de Cristo sobre la muerte, y el final es la invitación a lo que llama a la gente retiro, nosotros llamamos convivencia, que vas 2 o 3 días fuera, donde se les da una catequesis sobre la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana, y sobre el siervo de Yahvé, que es el fundamento de la intuición del Espíritu Santo a Kiko. El siervo de Yahvé es fundamental en el camino, entender qué es el siervo de Yahvé, que eso es abrir carpetas que no voy a abrir ahora, pero es muy importante, ¿no? Porque de hecho él escribió, de las pocas cosas que ha escrito,
anotaciones, que son cosas así, o el Kerigma, que es el otro librito que él escribió. El siervo de Yahvé es fundamental, ¿no? Porque es lo que él entiende, que es la llamada de Dios al pobre en todos los sentidos, pobre de espíritu y pobre físico y pobre de todo, ¿no? Que es lo que allí había, ¿no? Porque lo que había en Palomeras eran pecadores, y lo que hay en las comunidades son pecadores, y cada uno en su debilidad. Entonces, ese siervo de Yahvé que anuncia el amor al descartado es el centro neurálgico de la predicación. Y ahí empieza todo. A partir de esa primera convivencia se nombra un equipo de responsables que está en comunión directa con los catequistas que han iniciado esas catequesis, y empieza un itinerario que han ido explorando poco a poco. O sea, ni tenían una intuición preconcebida, ni era un esquema que se cae del cielo, pero sí ha caído del cielo, porque ellos han ido viendo y discerniendo en qué momento de la historia hacía falta algo, remitían al conocimiento de Carmen y Kiko, iban trayendo de la historia de la Iglesia y lo plasmaban en lo que se llama el primer escrutinio, que es una primera convivencia donde se hace presente la cruz, se hace presente nuestros propios ídolos sobre el dinero, sobre tal, esto y lo otro, nuestros proyectos ideológicos, y de alguna forma se desenmascaran, ¿no?, las capas de cebolla que cubren esa realidad que tratamos de ocultar. Y eso forja una comunidad en la verdad, una comunidad que comparte los bienes, una comunidad que comparte las experiencias, donde la transparencia es total, y lo que te permite hacer un itinerario del desamor al amor y del amor al desamor, y va y ven, que es la vida de una comunidad cotidianamente hablando. Después hay otra convivencia que se llama el Shema, donde se transmite cómo transmitir la fe a los hijos, y ahí es donde aparece esta idea de que a medida que van madurando un poquito, pues se sabe por qué celebramos los sábados la Eucaristía. Por muchas razones. Primero, porque la Iglesia admite que en las vísperas del domingo es la misa del domingo. Segundo, libera a los sacerdotes y los presbíteros, que son imprescindibles en la vida de comunidad, para todas las obligaciones que tienen el domingo por las mañanas en las misas cotidianas. Porque creemos que la vida de comunidad exige esa intimidad y esa transparencia que solo se puede tener si yo he nacido con los que me voy a morir y los que me van a enterrar. Y eso es, la comunidad siempre es la misma. Alguna vez se van uniendo algunas comunidades porque van muriendo los miembros y hay fusiones, pero yo me moriré con los mismos que empecé las catequesis, ¿no? Eso es un conocimiento que te permite amar en la dimensión de la cruz, cuando el otro es tu enemigo, es el obstáculo, es el que te juzga, es el que te critica, es el que te llama a conversión, es el que te hace la vida dura porque sabes que no puedes pasar al otro, pero es al que aprendes a amar en la gratuidad, en que empiezas a conocerte a ti mismo, que es lo que te ayuda, ¿no?, a amar al otro. Y empieza todo en el Shema, con la propuesta de que la liturgia doméstica los domingos sea un acto de obediencia interesantísimo para poder compartir la fe con los hijos, porque el padre no suelta un rollo, sino que escruta la palabra poniendo a Dios en el centro, recoge todo lo que ha pasado en la semana, se comparten todas las experiencias de fe desde que eres niño, ¿no? Es una formación perfecta, ¿no?, para la vida familiar. Y eso empieza con el Shema, a los 2 o 3 años de empezar el camino. Después viene un segundo escrutinio. Un segundo escrutinio es a la luz de las tentaciones de Mateo 4, donde se ve nuestra necesidad de seguridad, nuestra necesidad de entender nuestra historia propia y de entender cuál es nuestra relación con los ídolos. Se ilumina toda la historia pasada y presente, ¿no? De dónde estás tú, por qué sufres, cuáles son tus idolatrías, qué es lo que realmente te aparta de la conversión. Y viene iluminado por un desglose, una actualización de esas 3 tentaciones en la historia, siempre en la historia. Para Carmen y Kiko, una cosa muy importante es que Dios, además de a través de su palabra, a través de los sacramentos, fundamental, habla a través de la historia. Y la historia tiene que ser interpretada e iluminada a la luz de la vida de la Iglesia, y la vida de la Iglesia es la vida de la comunidad. Por eso la comunidad siempre se reúne con una cabeza, que es el presbítero, que procura evitar los errores que podrían darse en una comunidad ad libitum, que dijera lo que le pasa por la cabeza sin más, etcétera, ¿no?
ese segundo escrutinio inaugura una vida de comunidad en la libertad, en la verdad, en la transparencia, etc. Inmediatamente uno que tiene que enfrentarse a la historia y a su debilidad que viene después de ese segundo escrutinio, viene la iniciación a la oración, que es la primera iniciación a la oración. Y ahí, de parte del obispo, que viene a la entrega del salterio, los hermanos empiezan a rezar laudes todos los días siguiendo el salterio, ¿no? El oficio de lecturas y todo el tinglao, minutos de oración en silencio, vida de intensa oración que abre la mañana. Después viene la tradición, que es bueno, pues ya has visto lo que ha pasado en tu historia, cómo Dios ha cambiado tu vida, las armas que te ha dado para luchar contra las tentaciones, sé testigo de ello. Entonces se les manda de 2 en 2, los itinerantes van de 2 en 2 por el mundo sin alforja ni calzado, anunciando el Evangelio, que son aquellos que tienen una disposición a la evangelización, una llamada un poquito más fuerte, y el resto de la comunidad lo hace por el barrio, por la parroquia, llamando a las puertas de 2 en 2, etcétera, un día a la semana durante unos cuantos años. Después de la tradición, es decir, paso la fe a aquellos a los que me preguntan y a los que no me preguntan, se recoge eso en la redicio, que es devuelvo la fe que he recibido a la Iglesia, y se hace un testimonio público de la fe contando toda tu historia en la parroquia delante de todos aquellos que invitas, de tu trabajo, de tus amigos, de tu familia, de todo el tinglao, que se llama redicio. Después de la redicio viene una segunda iniciación a la oración, que está girando en torno al estudio durante 2 años por parte de la comunidad del Padre Nuestro, con cada una de sus palabras y en cada una de sus títulos, ¿no? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que es el pan, que es la voluntad de Dios, que es el pecado, que son las ofensas, que es ser padre. Durante 2 años están estudiando pues, a Sabugal, a toda la tradición pontificia de los que han hablado sobre el Padre Nuestro. Bueno, eso sí, es verdad, la vida cotidiana la comunidad se reúne una vez a la semana para celebrar la palabra, que la prepara un equipo, una palabra sacada del León Difur, donde básicamente consiste en escrutar la escritura siguiendo los paralelos y los pies de página de la Biblia y de lo que dice ese diccionario teológico León Difur. Ese equipo de 5, 6 o 7 personas lo lleva a la celebración de la palabra, que es todas las semanas, a la comunidad, y los hermanos empiezan a soltarse haciendo municiones, dando catequesis al resto de los hermanos de la comunidad, porque los catequistas desaparecen y van de año en año apareciendo a hacer el paso. Lo que fragua a la comunidad es el Espíritu Santo, la vida comunitaria y la participación en los sacramentos. Pero la palabra es un elemento clave, además de la Eucaristía y de la convivencia mensual, que sería, digamos, lo cotidiano. Bueno, después de la segunda iniciación del Padre Nuestro, de la segunda iniciación a la oración, viene la primera convivencia de la elección. Es un pasito más. No voy a hablar de ello, es un tema, no es arcano, pero es importante dejarlo ahí y no desvelar, hacer spoilers de estas cosas, pero la elección es un momento en el que la comunidad empieza a penetrar en lo profundo de que yo no he llegado aquí porque he querido, sino que he sido llamado. En la comunidad no la he elegido yo no elegiría jamás a los miembros de mi comunidad, sino que he sido convocado a vivir con ellos y a morir con ellos. Y eso es un punto importante. Empieza con una convivencia, luego se preparan una serie de temas concretos, etcétera, etcétera. Luego hay una segunda parte de la elección, que es una preparación de la convivencia que va anunciando lo que va a venir después, que es que el camino se termina en Tierra Santa. No solamente porque Carmen tuvo esa inspiración, sino porque tiene que acabar en Tierra Santa. El camino acaba en el Calvario, ¿no? Uh-huh. Y ahí empieza una nueva realidad, ¿no? Entonces vamos a Tierra Santa, todas las comunidades del mundo pasan por Tierra Santa, la Domus está petada, pero empezamos por Galilea y acabamos en Jerusalén, con una gran Eucaristía fantástica en Jerusalén. Y luego la vida de comunidad, previamente ya los párrocos han ido demandando la implicación de los hermanos que van teniendo determinados carismas para dar las catequesis de confirmación, de matrimonio, de esto, de economía, de no sé qué. O sea, la vida del párroco descansa muchísimo en los hermanos. Y luego ya esa vida implicada en la vida parroquial, en la evangelización, pues a partir de terminar el camino ya es total, ¿no? El camino siempre es vivir en el seno de la Iglesia, para la Iglesia y en la Iglesia, ¿no? O sea, nosotros no vamos a hacer un cumplimiento de lo que sea, sino que toda nuestra vida está vertebrada y estructurada en relación a la comunidad y en relación a nuestra parroquia, ¿no?
a la que amamos y queremos porque nos ha dado la vida, nos la ha cambiado, ¿no? Casi todos los que tenemos hijos lo hemos hecho porque nos hemos encontrado con este camino dentro del seno de la Iglesia y la Humanae Vitae nos la hemos tomado en serio, ¿no? Y la última etapa del camino es el matrimonio espiritual, que es después de unos 5 o 10 años, después de haber terminado el camino y de haberte incorporado a la evangelización en donde sea, vamos a hacer el matrimonio espiritual, que es otro nivel, ¿no? Yo diría que es una tercera iniciación, ¿no? De la mística, de entender a la comunidad o la Iglesia, porque comunidad e Iglesia para nosotros es lo mismo, es nuestra obediencia y nuestro reconocimiento de María y de Pedro. Es que me he dejado un paso importantísimo después de la redicio, que es que vamos con la comunidad a hacer una peregrinación a Roma, a ponernos a los pies de Pedro, en obediencia a Pedro, y a ponernos ante los pies de María, en la casita de Nazaret que trajeron los cruzados a Loreto, por donde han pasado, Javier Rubio sabe, pues eso, San Francisco Javier y Descartes y todo el mundo ha hecho peregrinaciones a Loreto. Ahí le entregamos el rosario para que los hermanos recen el rosario ya toda su vida. Y eso es entre la redicio y el Padre Nuestro, ¿no? Yo ahora me voy la semana que viene a Roma con una comunidad a hacer este paso, ¿no? De esta peregrinación. Y el último decía que era el matrimonio espiritual, también se hace en Tierra Santa, y es el haber descubierto la esponsalidad como clave de la revelación. Cristo desposado con su Iglesia no solamente es un descubrimiento que tiene que hacer el presbítero, sino cada uno de los hermanos. Cristo es el esposo y yo soy la esposa. Y entonces entablas una relación que tiene ese carácter, ¿no? Y además, como ya se suele uno estar acabando su vida porque el camino es muy largo y ya todos estamos muy enfermos, muy ancianos, pues es muy fácil entender que tu relación esponsal pronto va a ser consumada en el entierro. Pero bueno, es una broma, pero sí. Casi todos ya son muy mayores cuando van al matrimonio espiritual. Pero el planteamiento es muy bonito, ¿no? Porque tú dices, realmente toda la vida consiste en una especie de proceso de iniciación que es una profundización en el amor de Cristo hacia el cumplimiento del camino que es el retorno al hogar en la casa del Padre. Eso, ¿no? Es. Y luego a mí hay una cosa, mientras te escuchaba, hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención. Uno es el tema comunitario, que yo creo que es algo que nos llama mucho la atención a todos los que vemos el camino un poco desde fuera y que nos encanta. La facilidad y con la que comprendéis y con la que vivís la integración del itinerario personal de encuentro con Cristo en el contexto comunitario de una comunidad que requiere de una cierta intimidad, ¿no? Dentro de una comunidad más amplia que es la parroquia y que es la Iglesia. Eso por un lado. Y luego por otro, la continua referencia a la Sagrada Escritura, al Evangelio, al ejemplo de Cristo. Por ejemplo, a mí me llama la atención, esto no os lo he escuchado a vosotros explícitamente, pero sí que lo he escuchado en algún otro miembro del camino, el énfasis que se hace en imitar, por ejemplo, la Sagrada Familia, ¿no? La familia de Nazaret, ¿no? El replicar ese modelo en la propia familia. Ese apego y ese... no sé cómo llamarlo, esa especie de continua referencia a Cristo y a la tradición de Cristo tal y como nos habla en la palabra, en la Sagrada Escritura. Es que en el inicio, la inspiración que recibe Kiko de María, y por eso nuestro cuadro, el cuadro que preside todas las celebraciones, es la Virgen María con el niño, dice abajo en un lema, hay que hacer comunidades que vivan en sencillez, humildad y alabanza, ¿no? Te van a asustar. El otro es Cristo. Hacer comunidades como la Sagrada Familia de Nazaret. Madre mía. Que vivan en humildad, sencillez y alabanza. Hacer comunidades que vivan como la Sagrada Familia de Nazaret, en sencillez, humildad y alabanza. El otro es Cristo. Entonces eso es lo que recibe Kiko y lo que pone en marcha. Entonces, claro, la familia de Nazaret es muy inspiradora de casi todas las vivencias teológicas del camino, porque son el itinerario de Jesucristo judío, es lo que inspira realmente nuestro itinerario de la liturgia doméstica y de la transmisión de la fe familiar. Yo, ahondando un poco en lo que decía Javier, que me repito quizá un poco, pero
pero que es que yo no lo doy por sentado. A mí me admira y me causa cierta envidia sana, ¿no? Cuando veo cómo habláis de la comunidad. O sea, me parece una cosa como una inspiración para el resto de la Iglesia, ¿no? Que ahora que vimos una realidad en la que tristemente, ¿no? Muchas veces la misa de domingo de la parroquia pues convoca gente anónima, a la que no conoces, ¿no? Que casi ni te das la paz, así por decoro, que casi te da apuro, haces así un gestillo con la cabeza, además después de la pandemia, ¿no? Y frente a este anonimato que tristemente muchas veces se vive en la Iglesia, tenéis un sentimiento de pertenencia a la comunidad muy bien ordenado, porque habéis dicho muy bien, muy arraigado en la clave parroquial, que me parece importantísimo. Pero luego me ha encantado esto que decías, Ángel, de estos hermanos que no eliges, a los que a lo mejor no soportas, ¿no? Y me parece una preciosidad, porque es que efectivamente la experiencia de la fraternidad, a la que creo que estamos llamados todos, ¿no? Como cristianos, no es esta de mi grupo de amigos, que me caen fenomenal y que a gustito estamos, porque creo que nada tiene que ver un grupo de amigos con el hermano, ¿no? que Dios ha puesto a mi lado en mi parroquia, aunque no sea del camino neocatecumenal, y al que tengo que cuidar y cuyas heridas, dolencias y necesidades me tienen que doler como propias, ¿no? Entonces me parece que esto es un tesoro que cada carisma yo creo que aporta algo a la Iglesia, ¿no? Que es como un faro, como que nos recuerda algo, ¿no? Y yo creo que, vamos, al menos viéndolo desde fuera, creo que esto es algo que a poco que uno lo mire con humildad te roba el corazón, ¿no? Es decir, ¿quién no quiere tener, ¿no? hermanos que te quieran así, ¿no? Y esto que decías de con los que me voy a morir, digo, qué preciosidad escuchar. Yo ya tengo esto, preparado mi protocolo para el entierro, que espero que respeten. Que lo respeten. Esa es otra, que los entierros Claro, porque yo también es que he estado toda la vida viéndolo, ¿no? Pero ahora para nosotros, las comunidades primeras, que ya los ves mayores, que van casi todos con bastones, tal, los ves y dices, joder, ojalá yo pueda acabar así en una comunidad, yendo a la comunidad, arrastrándose, aunque sea arrastrándose, ellos van, si tienen que ir a recogerle los hermanos, pues van a recogerle a su casa, lo llevan, lo traen, luego ven los entierros, porque claro, hemos celebrado varios entierros, ¿no? Entre ellos el párroco no sé si él fue el que inició el camino en San José, a Miguel Ángel Turmo, que fue el párroco de nuestro No, lo inició otro, se llamaba Ábalos. Es verdad. Y él, bueno, él lo continuó y él, bueno, pues era un párroco que era un santo, el hombre, y su funeral fue... O sea, estábamos todos diciendo, ojalá todos muriéramos así, ¿no? Santamente, todo un aplauso. Bueno, además es una fiesta, cantos. Era una fiesta. Sí, era un funeral que era una fiesta, pero en general casi todos los entierros en el camino son siempre una fiesta, ¿no? Porque sabemos que vamos al cielo. Y lo que tú decías de las comunidades, es verdad que, claro, uno cuando empieza, y además que en esta sociedad que somos todos tan emotivistas y tan, pues muchas veces decimos, ay, no, es que este no me cae bien, es que este no sé cuánto. Al principio todo es súper bonito, pero luego, poco a poco, te vas dando cuenta de que no soportas al hermano o de que simplemente te está... Claro, que el problema la mayoría de las veces lo tienes tú, porque no eres capaz de creerle, ¿no? Por lo que sea. Y estás en ese vaivén que decía antes Ángel, de amor, desamor, de... Claro, que luego poco a poco vas conociéndole, porque claro, en la comunidad otra cosa no, pero tiempo hay para conocerse. Y cuando le conoces es cuando efectivamente puedes quererle. Que muchas veces te pasa que te toca siempre con el hermano que menos soporta, porque claro... El señor es así de gracioso. Y te hace estar, ¿no? Muchas veces, pues eso, con el hermano, y de repente te das cuenta, o sea, ya pasa a la siguiente dimensión y te das cuenta de que efectivamente no es una reunión de amigos, no se lleva por lo bien que nos llevamos y todo funciona bien. No, yo me acuerdo cuando era pequeña, bueno, y ahora que soy mayor igual, pero cuando era pequeña yo veía en la comunidad de mis padres, yo veía peleas. Y a mí me sorprendía y luego terminaban siempre pidiéndose perdón, pero esto como en casa. En casa muchas veces los laudes mismos servían para que mis padres entre sí se pidieran perdón porque a lo mejor habían discutido de algo delante de nosotros y se pedían perdón entre ellos. Nosotros sabíamos que pasara lo que pasara y a pesar de las tensiones que siempre las hay, en la comunidad, en casa y en todas partes, siempre iba a haber un perdón y siempre se iba a reconstruir todo de cero. Uh-huh. Y era la sensación que tú decías, o simplemente que los padres no hablaban con los hijos y sacaban algún tema que veían que un hijo está mal y sacan el tema delante de todos, ¿no? Y lo iluminan y le ayudan. Y el resto de los hermanos, o sea, nosotros en mi casa hemos tenido laudes preciosos de llorar, de acabar llorando por algún hermano, por yo qué sé, y decir, esto yo lo quiero para mí, para mi vida. Igual que ver a las comunidades del principio, yo veo a la comunidad de mis padres y ojalá yo acabé así, y eso, y mi hijo igual, ¿no? Pudiendo tener esto, que verdaderamente es algo que se contagia por envidia, yo creo. Una última cuestión, Cristina, para que nos cuentes, a ver un poco también, y ya cerrando porque se nos acaba el tiempo.
¿Cuál es la rutina en el camino? Quiero decir, ¿qué es lo que se hace un poco semana a semana y cuáles son como las grandes celebraciones anuales del camino? Anuales. Pues a ver, cada semana, lo que decía antes Ángel, tiene el sábado la Eucaristía, sábado por la noche, que ya es la Eucaristía del domingo. Luego el miércoles entre semana tienen la palabra, que es esta palabra cada semana la preparan 5 o 6 hermanos en torno al León Difur, que se escruta una palabra del León Difur, que es un diccionario teológico, y ellos escrutan, los 5 o 6 hermanos escrutan la Biblia, eligen unas lecturas y entonces se organiza una palabra con 3 lecturas que se pueden dar, o sea que ellos monitan, cada lectura tiene una pequeña monición antes de la lectura, y luego hay eco, ¿no? Los hermanos pueden hablar de cómo les ha resonado de alguna manera esa palabra en su vida. Y luego también tiene una vez al mes tenemos convivencia. Una convivencia en la que se comparte pues cómo se ha ido ese mes. Una pregunta sí que me causa una cierta curiosidad. Durante ese momento, ¿qué hacéis con los niños? ¿Participan también de la...? En la palabra no suelen. La palabra no. La palabra se quedan en casa y lo cuida alguien. O sea, se lo tienes que dejar a alguien, claro. Muy bien. Y en la Eucaristía suelen ir los niños ya a partir de cierta edad. Porque, claro, si no un poco... Pero sí. Muchas veces en San José, por ejemplo, hay guardería. Entonces los dejan ahí, pero vamos, si no, pues te organiza alguien que se los quede. Y si no, pues y en la convivencia del domingo van con los siempre. Padres y participan en los laudes y luego el didáscalo, es decir, hay un carisma dentro de la comunidad, hay distintos carismas, el hostiario o el acólito, el didáscalo, el catequista, el responsable, cada uno tiene su función. El didáscalo se va con los chicos y les juega con ellos, da unas catequesis, y mientras empiezan las vivencias de cada uno de los hermanos, que dura todo el día, es el domingo entero, comemos juntos. Qué bien, qué chulo. Y eso es el día de convivencia, que es mensual. Y luego, así anual, ¿tenéis así alguna fiesta característica vuestra que celebréis más? O... A ver, la gran fiesta es la Pascua, claro. Pero eso del pueblo cristiano entero, pero para nosotros especialmente es, bueno, esto supongo que lo va a explicar mejor Ángel, pero es una celebración muy larga que la idea es estar toda la noche porque no se sabe la hora en la que Cristo resucitó, ¿no? Entonces de alguna manera estar celebrando esa Pascua, pero vamos, yo creo que Ángel lo va a explicar bastante mejor que yo. No, la Pascua es otra de las grandes inspiraciones de la lectura que hace Carmen del Vaticano II, sí. ¿no? Del misterio pascual, que hay que poner en evidencia la tensión, la vigilia, el estar prestos para salir de nuestro Egipto particular, de nuestras angustias, que es lo que significa Egipto, y ser rescatados por la resurrección de Cristo, ¿no? Y tiene todos los pasos de una Pascua judía adaptada a la liturgia católica, ¿no? Y hay hitos en esa celebración que hace que no se alarga, porque hay un momento para los niños con las preguntas especiales, los cantos en el camino, que a la gente hay cosas que no le gustan del camino, pero en el fondo porque mira el dedo en lugar de ver la luna que señala el dedo, ¿no? Y entonces se queda en lo contaminado, en lo que es pobre, en lo que es humano, etcétera. Pero los cantos tienen nosotros no cantamos nada que el catequista no haya escrutado, y que es Kiko, y que le haya dado un sentido existencial o de alabanza o de acción de gracias o de gloria o de penetración en el alma del sufrimiento humano. Y los cánticos de la Pascua son fundamentales, ¿no? Para el bautismo, que es donde se bautizan todos los niños en la Pascua. De hecho, por ejemplo, uno de mis hijos, en la misma pila, el mismo día, la misma Pascua, se bautizó con lo que hoy es su mujer. Es Qué bonito. Precioso. Los cantos tienen toda la noche en tensión a toda la parroquia, a toda la comunidad. Se prepara con un cariño la Pascua. O sea, claro. Eso es un despliegue de cada medio. Comunidad prepara el triduo pascual por su cuenta, y luego la Pascua todos juntos. En San José, en nuestra parroquia, no cabemos, por eso la celebramos en 3 sitios distintos, porque son 16 comunidades y son muy numerosas, de 50 a 60 hermanos, con más de 400 niños, o sea, una barbaridad, ¿no? Bueno, el domingo de Ramos sí se hace ahí, y eso es una fiesta. El domingo de Ramos no cabemos, estamos todos fuera de la parroquia, una parroquia en un barrio donde ya no existe el culto, y etcétera, son todo oficinas ahí en el centro, ¿no? Y ahí estamos, somos un escándalo para todo el mundo que pasa y dicen, ¿esto qué es? ¿Una manifestación? ¿O una guardería a lo bestia? ¿Un colegio que abre los sábados y los domingos? Eso es la Pascua. Y terminamos y luego la comunidad se va a comer un cordero pascual en algún sitio a las 6 de la mañana. Una hora muy amable para que... Una cosa que no hemos hablado del camino que es muy importante es que en los distintos itinerarios
hay hermanos que van sintiendo una vocación particular, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa importantísima, ¿quién es el itinerante? O las familias en misión, o las comunidades en misión. Sí. Hay miles de familias en todo el mundo. Nosotros solamente en mi parroquia tenemos comunidades en misión en Bélgica, familias en misión en Austria, en Bélgica, en Australia tenemos 2. Itinerantes tenemos por el mundo entero. Solamente de mi comunidad, la primera de San José, tenemos itinerantes en Ecuador, en Managua, en Chile, en Angola, en Venezuela, en Vietnam, en muchos sitios, ¿no? Que han visto esa vocación y lo han dejado todo. Trabajo, familia, lo que haga falta, para irse a evangelizar a los sitios donde, a sorteo, en una convivencia internacional, el obispo que ha pedido una familia se le asigna tal. Y luego están los seminarios Redentoris Mater. Los seminarios Redentoris Mater, sí. Hay 123 seminarios en todo el mundo que son diocesanos, que los ordena el obispo que los pide, que son obediencia al Papa y al obispo, ¿no entiendes? Sí, totalmente. Vale, o sea, que no es un instituto. Es importante. Sí, o sea, que no están dentro de la lógica de la diócesis, que no son un instituto. Eso es. Nosotros sin Pedro, nada, y sin nuestro obispo tampoco. Esto, y si el párroco no nos quiere... Yo quería decir que me ha encantado, de verdad, porque creo que en el momento que atraviesa la Iglesia actualmente, esto, cuando has dicho esto de que vais a poneros a los pies de Pedro, a los pies de María, todo el rato, no te habrás dado cuenta, pero todo el rato has nombrado la importancia del presbítero, la importancia del párroco, o sea, ha salido muchísimas veces, ¿no? Como de estar, de responder... En su función específica, porque no creemos que tiene que ser un factotum, sino cabeza. Esto es, pero... Una cabeza además cercana, o sea, incardinarse en la vida de la Iglesia, es lo que quiero decir, ¿no? Como no a ser un verso suelto, sino a ponerse al servicio de la parroquia, de la diócesis, hablamos ahora del obispo, ¿no? Como estar muy bien arraigado en la vida de la Iglesia, que me parece que es algo que necesitamos todos mucho, y esta fidelidad también a Pedro, de la que hablabas, que yo creo que es la que nos va a salvar a todos los carismas y a la Iglesia en general. Pues nada, ya ha llegado el momento de las recomendaciones. Como se nos ha quedado corto, conviene recomendar algo para que la gente que le haya picado el gusanillo pues pueda seguir informándose y pueda seguir. O sea, antes que nada hay que decir que para empezar la referencia, yo creo que más clara y más evidente para todo el mundo es la página web del Camino Neocatecumenal, que está estupendamente, y que me parece una fuente de información de referencia clara. Pero bueno, no sé si además de esto queréis proponer alguna otra lectura que nos pueda ayudar a... Hombre, a mí me encanta, es muy sencillito, pero es esencial, ¿no? Es el libro del Querigma de Kiko, las anotaciones, que son sus reflexiones y su vida interior también expresa, el libro de Aquilino Cayuela de la BAC, que está en la BAC, que es Carmen Hernández, ¿no? Notas biográficas, que recoge toda la historia de Carmen hasta un determinado punto. Son las 3 referencias así, digamos, públicas, ¿no? Que están recogidas en la biblioteca en la BAC, en la biblioteca de autores católicos. Yo es que justo este verano, antes que hemos estado hablando de lo de Carmen Israel, este verano justo leímos el nuevo libro que, bueno, no sé si, que están en ti todas mis fuentes, que es precisamente Carmen, que escribe en su diario cuando fue a Israel y todas las experiencias que ella tuvo. Y ese libro, es verdad que es muy, muy cortito, muy poca cosa, pero es muy bonito porque te ayuda a entender cómo a Carmen le afectó esa... hay un hermano nuestro que es el rector ahora mismo de la Domus Betania, que estuvo en la Domus mucho tiempo, de rector del seminario que tenemos en la Domus, que hay a todo, maronitas, nuestros seminarios son muy abiertos, hay ortodoxos, hay de todo, ¿no? Y que se llama Francesco Voltaggio, que conoce profundamente el judaísmo y ha vivido allí toda su vida, ¿no? Prácticamente. Y las fiestas judías, que también está en la BAC, y el libro de Todas mis fuentes están en ti, es bastante bueno para ese referente histórico, arqueológico del camino. Una pregunta muy breve. Te estaba preguntando antes de empezar a grabar sobre la inspiración de Charles de Foucault. Sí. ¿Esta inspiración era por la vida de Charles de Foucault, que tiene algo de...? Por eso Kiko se fue a las chabolas,
porque dijo solo la presencia, el silencio y la presencia, y se llevó solo la guitarra. Él no tenía ninguna intención, ni sabía que él estaba llamando a Dios ni nada, pero Charles de Foucault era su inspiración. De hecho, él se fue un tiempo al desierto de los Monegros, vivió allí solo, luego quiso reproducirlo con los primeros de estos de las chabolas, se fue a Fuentes, ahí a Segovia, a una iglesia destruida como en San Francisco, ¿no? En San Damiano, ¿no? Sí, no, te lo preguntaba sobre todo por si a lo mejor también se había inspirado algún texto de Charles de Foucault, que también tiene sus escritos espirituales. Es su teología, es su forma de entender sí, lo que le llamó a Kiko la atención. Lo único que pasa es que luego la urgencia, el Espíritu Santo le iba urgiendo a salir de su propio burbuja, ¿no? Yo, si me lo permites, Ángel, voy a recomendar un libro tuyo que no lo conozco, pero que lo he encontrado, que se llama Siervo de Yahvé. Sí. Y lo recomiendo con toda la confianza del mundo, porque a pesar de no habérmelo leído y de desconocerlo completamente, por lo que hemos hablado, seguramente algo de interés tiene con el tema, y lo has escrito tú, que para mí es garantía absoluta de confianza. Bueno, no te fíes tanto. Sí, seguro que sí. Nada, yo no me aventuro a recomendar gran cosa, aquí yo vengo a aprender. Solo se me ocurría, cuando has contado con tanto detalle y tan bien el itinerario que propone el Camino Neocatecumenal, pensaba en los estatutos que están publicados y que con total transparencia es todo público. Viene aquí todo, ¿no? Y uno puede leerse los estatutos. Entonces me parecía precioso, ¿no? Porque frente a esta mirada sospecha que tenemos a veces sobre el carisma que no es el nuestro, y pues es con todos estos prejuicios, nada como ir a las fuentes y ver que de hecho está todo narrado con la claridad que, por lo que yo sé... Y todo avalado. El propio Juan Pablo II fue a Porto San Giorgio a celebrar la Eucaristía al modo en el que Kiko quiso, y Carmen, que se celebrase, ¿no? En pequeñas comunidades, celebrándolo como una especie de sentaros de 50 en 50, como dice en la multiplicación en Galilea Jesucristo, y dejaros servir, ¿no? Y las minucias estas de dónde está la paz o dónde deja de estar es cuando uno quiere poner la mirada en lo pobre de lo humano. Yo creo que estas van a ser constantes. Y esto es pura didáctica, pura pedagogía para gente alejada de la Iglesia. Claro. Y yo creo que también son constantes que nos vamos a encontrar conforme vayamos hablando con otros amigos de otros movimientos, pues que siempre hay también tensiones con la parte más institucional de la Iglesia, porque no se entienden ciertas cosas, porque hay que ajustar, porque... Pero yo creo que también eso habla de la grandeza de los carismas y de la grandeza de la Iglesia, que cabemos perfectamente todos y que en esa complementariedad, en esa diferencia, lo que subyace es precisamente el misterio pentecostal, ¿no? Esa distribución de los carismas y esa invitación a llegar a todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y que por eso no somos una secta, claro. Porque no vamos todos vestidos igual, ni nos gustan los mismos cantos, a mí me parece una preciosidad que sea así, porque yo, mis hijos son cada uno de una manera. Y tengo una que le encanta el flamenco y otra que le encanta el ballet. Y entonces apuntar a la de ballet a flamenco o a la de flamenco a ballet sería un suplicio para cada una de ellas, ¿no? Y a mí me parece una maravilla, o sea, me maravilla, ¿no? Cómo Dios inspira carismas para todos, para que todos sus hijos se sientan cómodos, ¿no? Porque cada uno tenemos una historia, una educación, una sensibilidad, y es una maravilla ver que en la casa de mi padre hay muchas moradas y hay para todos. Y cuando ponemos el acento en estas cosas, como si la paz es tal... Para mí es evidente, ¿no? Cuando el centro de la batalla está puesto en una tontería semejante, que lo que hay es una animadversión y un prejuicio que necesita ser justificado en algo, ¿no? Objetivado, pero creo que viendo y escuchando la maravilla que nos habéis contado, pues si uno lo escucha con humildad, se lo puede dar gracias al Señor por esta inspiración. Y gracias a vosotros por haber venido y habernos abierto el corazón y vuestra experiencia. A vosotros. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.